¿Te imaginas un oso luchando en la Segunda Guerra Mundial? Prepárate para descubrir historias increíbles, desde secretos nazis hasta bodas en Auschwitz. Historias ocultas que te dejarán sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque te vamos a contar historias que te dejarán sin aliento. Hablaremos de un oso que se convirtió en soldado, un plan nazi secreto para conquistar Latinoamérica que estuvo oculto durante décadas, y un amor que floreció en medio del horror de Auschwitz. Son relatos increíbles, historias que parecen sacadas de una película, pero que son completamente reales. Te aseguro que te sorprenderán. Imagina, un oso luchando junto a soldados en el frente, compartiendo sus raciones y convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio del caos. Luego, piensa en un plan de conquista cuidadosamente elaborado, mantenido en secreto durante años, un plan que podía cambiar el curso de la historia de Latinoamérica. Increíble, ¿verdad? Y por si fuera poco, visualiza a dos amantes desafiando la muerte en los campos de concentración, encontrando consuelo y amor en medio de la desesperación. Estas son historias de valentía, resistencia y amor que trascendieron la guerra. Historias que demuestran que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden florecer. Pero la historia que te vamos a contar ahora es aún más increíble. Imagina un oso, un gran oso pardo siberiano, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Wojtek, y su historia es tan conmovedora como épica. Rescatado de niño por soldados polacos en Irán, Wojtek se convirtió en algo más que una mascota. Se volvió parte integral de su unidad. Aprendió a saludar, a marchar con ellos, incluso a compartir su comida. Pero su papel trascendió lo anecdótico. Wojtek se convirtió en un símbolo de esperanza y camaradería para los soldados, un compañero fiel en medio del horror de la guerra. Su fuerza y su naturaleza juguetona contrastaban con la brutalidad que los rodeaba. Su valentía incluso le valió un puesto oficial en el ejército. Se le asignó el rango de cabo y se le pagaba una ración, como a cualquier otro soldado. Imagina la escena, un oso transportando municiones en plena batalla, un héroe peludo en medio del caos. Después de la guerra, Wojtek encontró un hogar en el zoológico de Edimburgo, donde se convirtió en una celebridad. Su historia, una mezcla de valentía, lealtad y un toque de surrealismo, se convirtió en una leyenda. Un oso que luchó en la guerra, un símbolo de esperanza para aquellos que lo conocieron, y una historia que te dejará con una profunda admiración por este animal único. Mira, te cuento. Wojtek era un osezno huérfano, perdido y solo en los bosques de Irán. Imagínate, un bebé oso, completamente indefenso, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Un soldado polaco lo encontró, débil y hambriento, cerca de una base militar. Fue una escena desgarradora, ¿verdad? Pero este encuentro iba a cambiar la vida de ambos para siempre. El soldado, conmovido por la situación del osezno, decidió llevárselo. Le dio leche condensada y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Pronto, otros soldados se unieron al cuidado de Wojtek, convirtiéndose en una especie de mascota del regimiento. Era un oso muy especial, juguetón y cariñoso, que se ganó el corazón de todos. Wojtek creció junto a los soldados, aprendiendo sus costumbres y compartiendo sus días. Se convirtió en un miembro más de la unidad, participando en sus juegos y acompañándolos en sus marchas. Era un oso grande y fuerte, pero seguía siendo un cachorro en su corazón, necesitando el cariño y la protección de sus compañeros humanos. Su presencia traía alegría y esperanza en medio de la dura realidad de la guerra. Ese soldado, Henryk, lo adoptó. Y así, Wojtek dejó de ser un osezno huérfano para convertirse en parte de la familia de la 22 Compañía de Suministros de Artillería polaca. Imagínate, tú, un oso en medio de soldados. Al principio, era pequeño, pero creció rápido, aprendiendo a convivir con los soldados, jugando con ellos y alimentándose de lo que ellos comían. Pero la vida en el frente no era un juego, ¿verdad? Pronto, Wojtek se convirtió en un miembro esencial de la unidad. Su fuerza era increíble. Mira, los soldados descubrieron que podía cargar cajas de municiones con facilidad, más que cualquier hombre. Se volvió un experto en transportarlas, ayudando a sus compañeros soldados a llevar el pesado equipo a través del terreno accidentado. Era increíble verlo, ¿no? Pero su ayuda no se limitaba a la fuerza física. Wojtek también tenía un gran corazón. Su presencia era un bálsamo para la moral de los soldados. En medio del horror de la guerra, Wojtek era una fuente de alegría y compañía. Sus juegos, sus travesuras, todo eso ayudaba a mantener el ánimo alto, incluso en los momentos más difíciles. ¿Te imaginas, tú, la sonrisa de un soldado cansado al ver a Wojtek?
Una guerra. Pero para los soldados polacos, Wojtek era mucho más que una mascota. Se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del caos. Imagínate, el rugido de los cañones, el miedo constante, la incertidumbre, y de repente, ahí está Wojtek, un gran oso pardo, compartiendo su calor y su presencia reconfortante. Su pelaje oscuro, su mirada inteligente. Era un amigo inesperado en un mundo devastado. Su presencia elevaba la moral de las tropas. En los momentos más difíciles, Wojtek era una distracción bienvenida, una fuente de alegría inesperada. Un momento de ternura en medio de la brutalidad de la guerra. Tú mismo podrías imaginar la risa y el alivio que provocaba ver a ese oso gigante jugando con los soldados, compartiendo su comida o simplemente descansando a su lado. Wojtek no solo era una mascota, se convirtió en un miembro más de la unidad. Participaba en las tareas diarias, ayudando a transportar municiones. Sí, tú leíste bien. Su fuerza era impresionante, y su presencia, un bálsamo para los corazones cansados de la guerra. Era un recordatorio constante de la inocencia y la esperanza, incluso en medio del infierno. La guerra terminó, y con ella, la incertidumbre para ti y Wojtek. Recuerda la euforia de la victoria, la alegría compartida con tus compañeros, celebrando el fin de la pesadilla. Wojtek, imponente entre la multitud de soldados, participó en las fiestas, un oso gigante compartiendo la alegría de la liberación. Fue un momento único, un instante imborrable grabado en la memoria de todos aquellos que lucharon a su lado. Pero la vida en el frente no era su hogar. Tú y tus compañeros sabían que Wojtek necesitaba un lugar seguro, un ambiente donde pudiera vivir en paz, lejos del ruido y el trauma de la guerra. Tras la victoria, se decidió enviar a Wojtek a Escocia. Un nuevo capítulo en su vida se abría ante él, un capítulo alejado de los horrores que había presenciado. En Escocia, Wojtek se convirtió en una celebridad. La gente lo amaba, lo visitaba en el zoológico de Edimburgo, donde vivía rodeado de cariño y atención. Recuerda las fotos, las historias, el cariño incondicional que recibió de todos aquellos que lo conocieron. Su historia se convirtió en leyenda, un testimonio de la resistencia, la lealtad y el amor en tiempos de guerra. Su vida después del conflicto fue un homenaje a la amistad entre humanos y animales, una amistad forjada en el crisol de la guerra. Pero la victoria no trajo solo paz. Mientras celebrabas con tus compañeros, en la sombra se gestaba un plan siniestro. ¿Sabías que los nazis, incluso derrotados en Europa, soñaban con conquistar América Latina? La Operación Bolívar era su nombre de código, un plan secreto y audaz que buscaba aprovechar las debilidades políticas y económicas de la región. Se trataba de infiltrar agentes, financiar movimientos pronazis y desestabilizar gobiernos. Imagínate, sabotajes, propaganda, y la promesa de un nuevo orden mundial, liderado por el Tercer Reich, pero desde América del Sur. Un plan que, de haber tenido éxito, habría cambiado la historia del continente para siempre. Aunque la Operación Bolívar fue en gran parte frustrada, su existencia revela la ambición desmedida del régimen nazi y su alcance global. Documentos desclasificados muestran la extensión del plan, sus objetivos y la red de colaboradores que se extendía por toda América Latina. Es una historia que, durante décadas, permaneció oculta, un capítulo oscuro de la Segunda Guerra Mundial que solo ahora comienza a salir a la luz. Pero, ¿qué papel jugó Estados Unidos en todo esto? Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? La Operación Bolívar no era solo un plan nazi, era un plan que necesitaba recursos, financiamiento y, sobre todo, silencio. Y ahí es donde entra en juego la potencia norteamericana. Se rumorea que ciertos sectores del gobierno estadounidense estaban al tanto de la operación, o al menos, de sus tentáculos. La información era tan sensible que se mantuvo bajo llave durante décadas. Imagina, el enemigo derrotado en Europa, pero con un plan secreto para conquistar Latinoamérica. ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada? O mejor dicho, ¿por qué se hizo de la vista gorda? Algunos historiadores sugieren que el interés geopolítico de la época influyó en la decisión de mantener el silencio. Un conflicto abierto en América Latina podría haber complicado las relaciones internacionales y desviado recursos de otras prioridades. El encubrimiento se convirtió en una opción más pragmática, aunque moralmente cuestionable. El silencio, por supuesto, duró décadas. Documentos fueron clasificados, testimonios fueron ignorados, y la verdad sobre la Operación Bolívar y la complicidad, o al menos la inacción, de Estados Unidos se mantuvo oculta. Solo en años recientes, con la desclasificación de algunos archivos y el trabajo de investigadores comprometidos, hemos podido acercarnos a la verdad completa. Y esa verdad, te aseguro,
es tan impactante como perturbadora. Pero la oscuridad de Auschwitz no podía apagar por completo la llama del amor. Imagina, tú, en medio de la muerte y la desesperación, encontrando la fuerza para celebrar una boda secreta. Un pequeño acto de rebeldía, un rayo de esperanza en la más profunda oscuridad. Estas bodas clandestinas, celebradas a escondidas de los guardias, eran un símbolo de resistencia, un grito silencioso contra la barbarie nazi. Un compromiso de amor eterno, sellado bajo la amenaza constante de la muerte. A menudo, estas ceremonias se llevaban a cabo con la ayuda de otros prisioneros, quienes con riesgo de su propia vida, proporcionaban un espacio, un instante de paz y recogimiento. Tal vez solo un sacerdote clandestino, un trozo de pan compartido, o simplemente la promesa mutua en susurros. Era una forma de encontrar humanidad en la inhumanidad. Un recordatorio de que, incluso en la peor de las circunstancias, el amor podía florecer. Piensa en el valor que requería celebrar una boda en Auschwitz. La valentía de desafiar al régimen nazi, de aferrarse a la esperanza en medio del terror. Estas bodas secretas eran un testimonio del espíritu indomable del ser humano, su capacidad de amar y resistir, incluso frente a la aniquilación. Eran una pequeña chispa de luz en la profunda oscuridad del Holocausto, un símbolo de la perseverancia del amor y la esperanza. Un pequeño gesto, una mirada furtiva, un susurro al oído. En medio del horror, el amor florecía. Piensa en esas parejas que se encontraron en los campos de concentración, en los bombardeos, en las trincheras. Imagina el miedo, la incertidumbre, la constante amenaza de muerte, y a pesar de todo, un amor capaz de desafiarlo todo. Sus cartas, llenas de esperanza y promesas de un futuro mejor, se convertían en un salvavidas en medio de la desesperación. El simple hecho de saber que alguien te amaba, que te esperaba, te daba fuerzas para seguir adelante, para resistir un día más. Ese amor se convertía en la razón de ser, en el motor de su supervivencia. Historias de amor nacidas en medio de la guerra, historias de resistencia, de esperanza, de un amor que superó todas las barreras. Un amor que, a pesar de la muerte que les rodeaba, les ofrecía un pequeño rayo de luz, un motivo para sonreír, para seguir luchando, para creer en un mañana mejor. Un amor que, incluso hoy, nos conmueve y nos inspira. Pero la guerra no solo se libraba con balas y bombas. Imagina, por un momento, el horror de un gas venenoso, invisible, silencioso, que te roba el aliento y te convierte en un espectro de tu propio cuerpo. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, ese horror se hizo realidad. El uso de armas químicas, como el gas mostaza, fue una atrocidad que dejó una huella imborrable en la historia, un capítulo oscuro que muchos intentaron olvidar. El efecto de estos gases no era solo la muerte inmediata. Muchos supervivientes sufrían secuelas terribles, lesiones crónicas en los pulmones, ceguera, quemaduras químicas. Y algunos, debido a la combinación del gas y las heridas, entraron en un estado de confusión casi zombie. Desorientados, desfallecidos, incapaces de comprender o reaccionar con normalidad. Esta imagen, aunque no se asemeja a los zombies de las películas, causó pánico y horror en el frente. Se habla de zombies reales, no porque fueran seres reanimados, sino por el estado de letargo, confusión y deshumanización que provocaban estas armas. Piensa en el terror de ver a tus compañeros transformados en sombras de sí mismos, incapaces de defenderse o incluso de reconocer su entorno. La Primera Guerra Mundial fue un crisol de nuevas tecnologías, pero también un campo de pruebas para la barbarie, donde la humanidad llegó a su punto más bajo. Pero la pesadilla no terminó ahí, ¿verdad? Imagina el silencio después de la explosión, el aire pesado con un olor a muerte. Ese olor era el de los gases tóxicos, armas que borraron páginas enteras de la historia. No solo mataban, sino que dejaban secuelas terribles, enfermedades que perseguían a los soldados durante años. Se ocultaron muchos detalles, muchos experimentos. La verdad sobre su uso real, sus efectos a largo plazo, se mantuvo en silencio durante décadas. Hablamos de gases como el fosgeno, el gas mostaza, armas que no respetaban a nadie. Soldados, civiles, todos fueron víctimas de su crueldad. Los efectos eran devastadores: ceguera, quemaduras horribles, asfixia, una muerte lenta y agonizante. La historia oficial minimizó su impacto, pero las consecuencias fueron reales, y muchas familias aún sufren sus efectos hoy en día. Piensa en las familias que nunca supieron la verdad sobre la muerte de sus seres queridos. Y es que, ¿cuántos secretos se esconden tras la máscara de la victoria? La verdad es que estas armas químicas fueron utilizadas con una escala mucho mayor de lo que se nos ha contado.
Los gobiernos ocultaron información, minimizaron los daños, y el resultado es una historia incompleta, llena de vacíos y mentiras. Investigar la verdad detrás de estas armas es un trabajo duro, pero es necesario para honrar la memoria de las víctimas y evitar que se repitan estas atrocidades. Pero esas páginas borradas seguían dejando una huella profunda. Piensa en los soldados que sobrevivieron, aquellos que regresaron a casa con la piel quemada, los pulmones destrozados por el gas mostaza. Tú, si hubieras estado allí, habrías visto la lenta agonía de muchos, una muerte que se prolongaba en semanas, en meses, llena de dolor y sufrimiento. El gas mostaza no solo dejaba cicatrices físicas visibles, también causaba daño invisible en tus órganos internos. Tus pulmones se llenaban de líquido, tus ojos ardían, tu piel se descamaba. Y lo peor, muchos sufrían de problemas respiratorios crónicos, cáncer y otros males durante años, un precio terrible por una guerra que ya había terminado. La guerra había terminado, pero para muchos, la batalla continuaba. Imagina la desesperación, la angustia de vivir con un cuerpo que te fallaba constantemente, con el espectro de la muerte rondándote constantemente. La vida se convertía en una lucha diaria contra el dolor físico y la incertidumbre del futuro. ¿Qué esperanzas podías tener tú, tras haber visto y sufrido tanto? Pero la historia de Wojtek no termina ahí, ¿verdad? Su legado trasciende la guerra. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio del horror, la compasión y el vínculo entre humanos y animales pueden florecer. Imagina la fuerza que representaba, un oso rescatado, transformado en un soldado, y luego, símbolo de resistencia y amistad. Después de la guerra, Wojtek encontró un hogar en el zoológico de Edimburgo, donde se convirtió en una celebridad. Miles de personas iban a visitarlo, cautivados por su historia. Su imagen, junto a los soldados, se convirtió en un ícono, una representación tangible de la resiliencia humana y animal frente a la adversidad. Piensa en ello, un oso que luchó en una guerra y luego se convirtió en un símbolo de paz. Hoy, la historia de Wojtek sigue inspirando. Su imagen aparece en libros, documentales y hasta en monumentos. Representa la capacidad de superar la adversidad, la importancia de la amistad interespecies, y la fuerza del espíritu humano. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resistencia pueden triunfar. Es una historia que te hace pensar, ¿no? La historia de Wojtek nos muestra, tú y yo, la increíble resiliencia, no solo de un oso, sino también del espíritu humano. En medio de la brutalidad de la guerra, encontramos actos de bondad y compasión que nos recuerdan la capacidad de amar, incluso en las circunstancias más terribles. Recuerda cómo los soldados lo cuidaron, lo protegieron y lo integraron a su unidad, demostrando un vínculo único entre un hombre y un animal. Piensa en los soldados que arriesgaron sus vidas por un animal, un oso que se convirtió en parte de su familia. Eso habla de la esperanza que mantuvieron viva, un fuego interno que les permitió seguir adelante a pesar de las pérdidas y el sufrimiento. Esa esperanza, esa capacidad para amar, es lo que nos define como humanos, lo que nos hace resilients. La historia de Wojtek, y las otras historias que hemos visto en esta serie, nos demuestran que incluso en la oscuridad más profunda, hay destellos de luz, de amor y de esperanza. Esas historias nos inspiran a ser mejores, a mantener viva la llama de la compasión y a recordar que la resiliencia humana, y la de los animales, es algo verdaderamente asombroso. No olvides eso. Y ahora, vamos a los agradecimientos. Este vídeo no hubiera sido posible sin la investigación exhaustiva de numerosos historiadores y autores, cuyos trabajos te he citado en la descripción. Sus investigaciones, a veces olvidadas, son las piedras angulares de esta narración. Recuerda que al final del vídeo encontrarás enlaces a sus obras, para que puedas profundizar en estas fascinantes historias. Tu apoyo, con los likes y comentarios, me ayuda a seguir creando contenido como este, así que gracias por estar ahí. Quiero agradecer especialmente a aquellos que compartieron sus experiencias personales y permitieron que sus historias fueran parte de este relato. Sus vivencias, a menudo silenciadas, dan voz a los héroes olvidados de la guerra. Es gracias a su valentía y a su testimonio que podemos reconstruir un pasado complejo y comprender la magnitud de los eventos que marcaron la historia. Sin ellos, esta historia no sería tan completa. Recuerda que la información presentada aquí se basa en fuentes verificadas y contrastadas. Siempre es importante ser crítico y buscar diferentes perspectivas. Te invito a que investigues más por tu cuenta y formes tu propia opinión. Espero que este vídeo te haya inspirado a aprender más sobre la historia y a recordar a aquellos que lucharon por un mundo mejor. No olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos.
Espero que te haya fascinado esta historia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el final? Déjamelo en los comentarios.